Ok, estoy grabando. Hoy día vamos a ver cómo se resuelve el átomo de hidrógeno. O sea, igual lo dieron haber visto en clase, pero, profe, por lo que entiendo, no ha revisado a detalle qué fue lo que hizo, pero él lo hizo como en base a operadores. Eso es lo que me decía, con el Runch-Lenz, ¿no? Y tenía una álgebra y todo un tema y al final de puros operadores que saliera de ahí las funciones del átomo de hidrógeno. Ahora es hora de que encontremos los autoestados de este átomo, pero de la forma usual, es decir, que consideramos la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Ecuación de Schrödinger. Y voy a escribir la ecuación de autoestado. Ustedes saben que el hamiltoniano, p cuadrado acá, p cuadrado, debería ponerle un vector acá, o de alguna forma distinguir que esto es un vector, pero ahí lo ven también que es un operador. Nico, parece que no estáis compartiendo la pizarra. Ah, gracias. Ahí Ahí está. sí, vale, vale. Gracias. Ya. Ya, entonces la ecuación de Schrödinger, el hamiltoniano, es p cuadrado, ¿cierto? Más un potencial. Un potencial acá que depende de eh, ahora, como vamos a trabajar con un problema que es un potencial central, ¿cierto? Es decir, que esto de acá no depende del radio, depende ¿cierto? Del módulo de la instancia nomás. Hay un centro fijo definido. Pues le voy a poner gorrito acá todo. Este tipo de problemas se caracterizan por tener una simetría esférica. Y por lo tanto es mucho más conveniente usar las coordenadas esféricas. Y en coordenadas esféricas uno tiene que p cuadrado, por decir así nomás, que en el fondo sería menos h barra cuadrado con el laplaciano en su versión de coordenadas. Acá debería poner como una nota acá, ¿cierto? Coordenadas, representación de coordenadas. Lo que uno necesita acá básicamente es el laplaciano en coordenadas esféricas. Y claro, esa expresión la puedo simplificar un poco. Parece un r cuadrado dividiendo todo. Ya, esto es r cuadrado de r más, más, eh, este sería el operador de momentum, es el momentum al cuadrado, pero en su versión de coordenadas, es decir, en laplaciano. Y viene es un poco feo, pero vamos a resolverlo viendo esto. Acá, de la forma del laplaciano, uno ve al tiro que esto es algo que se puede resolver separadamente, ¿no? Tenemos una parte radial y una parte angular que están completamente desacopladas. Entonces, realmente uno si quiere resolver esto, como resolviendo ecuaciones diferenciales, uno usa separación de variables. Pero antes de pasar por esta etapa, voy a escribir p cuadrado de una forma distinta. ¿Sí? Y es que vamos a recordar entonces que el momento angular, por definición, y vamos a poner acá la componente i del momento angular, entonces, entonces el operador de posición, producto cruz, el operador de momentum, que claro va a tener que ser en el fondo r cruz y el laplaciano, o sea, el gradiente acá. Esta es este es el operador y lo que vamos a hacer es elevarlo al cuadrado y vamos a expresar L cuadrado en términos de R y P. Entonces acá lo que tenemos que hacer es elevar eso al cuadrado, hacer un producto punto y para eso, bueno, antes de hacer este paso, de hecho, voy a escribirlo acá arriba como un ley chivito.
Ese producto cruz uno lo puede escribir con la i chivita. De esta forma ponemos la componente j de la posición y la componente k del momentum. Acá recordemos que son operadores acá. Entonces, que sean operadores significa que el orden en que están puestos los R y P importa. Y uno también tiene que recordar, entonces, la relación de conmutación de los que cumplen esto, ¿cierto? Que Rx con P da IH, pero solamente si estamos hablando de la misma coordenada. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, X con PI es igual a 0, pero Y con PI es igual a IH barra. No sé, ¿cómo te ¿Nico? acuerdo, no? ¿Sí, dime? Ahí arriba, cuando tienes escrito R cruz Nabla, ¿ese es el operador R o el vector R? Es el operador R. Es el operador R. Ah, ya. Ya, gracias. ¿Sí? Ah, no, 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 no. Acá arriba, como estoy, ya sí, acá hay un paso también. Voy a poner aquí, de acá hasta acá, sí, ahí sería el vector R porque estoy viendo la representación de coordenadas. Sí, pero eh, es como casi uno los identifica un poco. Sí, pero porque el operador R en la base R es solamente el vector R, como que no hace mucha diferencia ahí. Pero sí, ahí como que mezclé un poco las cosas. Aquí a la derecha estoy viendo cómo serían coordenadas. Acá a la izquierda es como general. Ya, dale. Oye, en ese caso, me imagino que esta cuestión se va a repetir al menos 10 veces. Vaya a subir como las 10 hojas que tenéis guardadas por ahí en la que estáis leyendo los cálculos. Como el Eh, desarrollo completo, para tenerlo. o sea, voy a escribir acá todo el desarrollo no, en esta hoja, este apunte, que subo después. Ah, ya. Todo lo que escribo acá Eso. lo subo. Ya, pues entonces estamos en eso. Y lo que quiero hacer es escribir L cuadrado. Entonces, yo escribo L cuadrado y para eso tengo que hacer el producto cruz. Entonces, vamos a poner acá LI con LI. Entonces, ¿qué sería esto? Esto acá va a ser la chivita, ¿cierto? Vamos a tener RJ, PK. Voy a poner el gorro para recordar siempre esto. Y acá tengo una ley chivita acá y debería cambiar los índices para que no se me confundan. RL y PM. Ya, una vez aquí yo podría directamente juntar los leyes chiquitas, ¿cierto? Los símbolos de ley chiquitas son números, no son operadores. Pero todo el bicho que aparece acá al lado derecho tiene que quedarse como está escrito nomás, porque son operadores y el orden en el que están escritos importa. Y lo que aparece acá, entonces, es esta contracción, ¿cierto? Estos índices de acá están contraídos. Y esto tiene una forma de escribirse en términos de deltas de Kronecker. Esto es una propiedad súper eh, súper repetida, o sea, súper útil. Más que repetida, KL. A ver, si me equivoco, es eso sí. Okay. Y esto multiplicado por IRJ, PK, RL, PM. Aquí gorro. Entonces, ¿qué es lo primero que queda? Lo primero que va a quedar acá es, voy a reemplazar el tiro. Entonces, este J de acá va a quedar con el J de ahí, ¿cierto? Entonces va a quedar RL. Y el K de acá está con este K de acá, así que queda un PM por RL y PM. Como que es casi como un producto punto acá, pero no está tan directo porque como están mezcladas las cosas no puedo escribir producto punto, se pasa por encima de otro operador. Y bueno, acá el mismo cuento, el J acá queda RM y queda PL. RM, PM. Ok, entonces está este cuento. Ahora, ¿cómo yo puedo seguir trabajando eso? Acá es donde empiezo a meter reglas de conmutación. Entonces,
Me gustaría que, por ejemplo, acá que estos dos estuvieran intercambiados. Y yo puedo intercambiar eso si recuerdo que, ya lo voy a usar mucho, si yo tengo A y B, cualquier operador es cualquiera, siempre lo puedo escribir esto como el conmutador de A con B más B por A. ¿Sí? Esto siempre es válido. Esto viene de la definición de conmutador. Entonces, en particular, cuando yo tengo PM con RL, esto acá es lo mismo que el conmutador de P con R, PM con RL, más RL con PM. Esto quiere decir que aquí me queda un menos IH barra con delta ML usando la relación fundamental de las conmutaciones de los operadores entre los posición y momentum, que es la que escribí acá arriba, aquí a la derecha. Solo que el signo menos aparece porque acá en la relación de conmutación aparece primero el momentum. Y entonces queda menos IH barra, esa delta y más eso. Entonces si yo puedo ingresar eso, lo puedo ingresar aquí y me va a quedar que, voy a poner acá ese paréntesis, lo de arriba, entonces me va a quedar primero un menos IH barra, acá queda un delta ML, o sea que significa que el R y el P van a quedar contraídos, porque el R tiene un L y el P tiene un M, y como es un delta significa que son iguales. Entonces queda R por P, voy a poner RL, PL, ¿sí? Y más RL, RL, PM, PM. Y bueno, todavía queda el otro término que no hemos trabajado. ¿Cómo se llama este término acá? RM, PL, RL, PM. Entonces, lo primero que nos fijamos es que acá yo el tiro puedo simplificar. Se fijan acá que aparece RL con PL, como estoy usando la notación de Einstein, significa que hay una sumatoria acá, y esto es básicamente un producto punto. Es R.P. Y acá lo mismo, acá tengo R.R, que es R cuadrado, y acá tengo P.P, que es P cuadrado. El vector ahí. Y esto de acá, bueno, que lo voy a escribir así porque todavía no le he hecho nada, pero sería bueno como empezar a ver cómo me gustaría escribirlo. Entonces, por un lado, me gustaría que este de acá estuviera al lado de este de allá. Así para que todo estuviera más ordenado, qué sé yo. Entonces, lo que podría hacer es que sucesivamente llevar este acá y después llevarlo acá, y sería como el trato. Así que en ese esfuerzo voy a trabajar con la letra azul. Entonces voy a poner RM, PL, RL, PM. Yo primero quiero darlo vuelta, entonces lo que voy a escribir va a ser RM con PL. Ahí. Esos son los que voy a dar vuelta. Más, entonces, PL, RM, RL, PM. ¿Qué fue lo que hice acá? Simplemente usé la relación que había escrito acá arriba usando esto de acá. ¿Sí? Ya, queda eso de ahí. Entonces, primero acá va a quedar un IH barra, una delta de ML, entonces va a quedar R.P. Y acá que queda, bueno, acá es fácil de ver porque uno sabe, entonces lo que con otro color, ¿no? Que el momento, la posición conmuta consigo mismo. Igual que el momento. Entonces, esto de acá yo puedo dar vuelta a los R y me va a quedar PL con RL, L con RL, y me va a quedar RM con PM. A mí me gustaría que quedara R.P, entonces
Porque acá queda un r.p, pero acá queda un p.r. Entonces yo quiero darlo vuelta de nuevo. Así que acá lo que voy a hacer es que de nuevo voy a usar la relación de conmutación. Entonces tengo p, me va a quedar acá un menos ih barra de delta LL. O sea que, porque acá están contraídos estos índices, así que tengo que escribir esta delta de acá, que básicamente me suma todos los elementos. Esto va a dar 3, ¿cierto? Porque es como, es la diagonal sumada con cada elemento, 1 más 1 más 1. Y después queda más R, RL, PL, RM, PM. Perdón, y acá tienen que mover un poco esto, porque aquí me faltó escribir RMPM. Es decir, que lo que queda acá es IH barra R.P menos 3 IH barra R.P más R.P R.P. Y estamos listos, podemos ingresar eso ahí arriba. Entonces, si ingresamos eso es lo que teníamos arriba, que esto era básicamente L cuadrado en un inicio, entonces nos queda L cuadrado igual a ¿qué? Bueno, tenemos acá, tenemos un menos R por P, y acá tenemos un, recuerden que acá aparece con un signo menos esto que calculamos, así que acá es un menos R por P también, más R por P. Entonces vamos a quedar con menos 2 IH más 3 IH, es decir, que vamos a quedar con IH barra R.P. Eso por un lado. Vamos a tener también el término que es R cuadrado con P cuadrado, P cuadrado, P cuadrado. Y vamos a tener también este R.P, R.P. Bien. Y de acá, entonces, nosotros podemos buscar despejar esto, porque si yo ahora quisiera escribir esto de forma de coordenadas, o sea, como operadores diferenciales, donde P toma la forma de menos IH barra, ¿cierto? Entonces, el L cuadrado acá, que lo voy a dejar de la misma forma, pero recuerden que acá estamos pensando el operador de coordenadas, es un operador diferencial. ¿Qué nos va a quedar acá? Vamos a tener IH barra, vamos a tener el R, producto.com menos IH barra eso. Vamos a tener más R cuadrado, y acá vamos a tener el clásico menos H barra cuadrado, con eso de ahí. Y además vamos a tener acá a ver, de nuevo, R, producto.com menos IH barra delta, y acá R.com menos IH. ¿Qué, ¿Qué es todo esto? Bueno, el primer término acá nos queda menos I al cuadrado, queda H barra cuadrado, y R.P, entonces recuerden que R.nabla me da la derivada direccional. Un vector producto del nabla queda en la dirección del vector. Entonces acá queda eso con la derivada respecto a R, por R, ahí sí, me saltó ese R ahí. Porque si fuera unitario hubiese quedado lo otro, pero como R no es unitario, queda su norma, acá multiplicando. ¿Qué cosa? Menos H barra cuadrado, R cuadrado, nabla cuadrado. Y acá queda, ¿qué cosa? También queda un sujeto extraño. Ahí, ¿cómo lo puedo escribir? Esto de acá es... Entonces, los I, menos I, que a un menos, que a más, R, derivada respecto a R, R derivada respecto a R.
No escribo como eso no queda al cuadrado porque son operadores, o sea que de cierta forma esto de acá está operando sobre lo de allá y depende de alguna función que uno aplique. Bueno, de todas formas, ¿qué es lo importante de esto? Es que de acá podemos despejar el p cuadrado, o sea, podemos despejar cuánto vale este bicho de acá, que es el que aparece en la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Menos h barra cuadrado por nabla. ¿Eso qué va a ser? Eso va a ser un 1 sobre r cuadrado de el momentum angular al cuadrado. Y acá queda menos. Aquí falta un h barra cuadrado. Menos h barra cuadrado de r a de r, ¿sí? Más r de a de r de a de r. Ups, bueno, queda eso sí. O también podemos trabajar un poco la expresión de acá. Y si se fijan, por ejemplo, r de a de r con r de a de r, ¿qué va a ser esto? Esto va a ser r, y primero la derivada actúa sobre el primero, entonces va a quedar un 1, queda derivada respecto a r, o después actuando sobre el siguiente, más r, la segunda derivada. Así queda esto de acá. Queda r de a de r más r cuadrado de r cuadrado. Y con eso, entonces, esto queda aquí en momentum al cuadrado, menos h barra cuadrado, 2r de a de r más r cuadrado de r cuadrado. Y este sujeto acá al medio lo podemos simplificar. Esto acá lo podemos escribir como d a de r, de r cuadrado, de a de r, como ese operador de ahí. Si se fijan, acá aparece el 2r y acá aparece el r cuadrado con la segunda derivada. Y bueno, esto de acá lo podemos ingresar en el hamiltoniano, entonces el hamiltoniano, que era, decirlo así, menos h barra cuadrada con el laplaciano sobre 2m más el potencial que depende de r. Ahora, usando lo anterior, lo vamos a poder escribir como, por un lado, va a quedar igual a menos h barra cuadrado sobre 2m r cuadrado de la derivada respecto a r, r cuadrado respecto a r, aquí, más, lo voy a separar acá, voy a escribirlo abajo mejor, más el momento angular al cuadrado sobre r cuadrado más el potencial radial. Y eso es lo que nos queda. Bien, y esta forma de escribirlo es súper bacán, porque de acá mismo uno puede ver que h conmuta con el momento angular, ya que el momento angular, tiene que ver con las operaciones angulares, ¿cierto? Uno de acá al tiro se puede fijar que hamiltoniano conmuta con L cuadrado y también va a conmutar con LZ. Sí. ¿Qué va a significar esto? Esto va a significar que vamos a poder usar los autoestados de L cuadrado y LZ que ya conocemos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en el espacio de LZ y L uno tiene que los armónicos esféricos son los autoestados, ¿cierto? O bueno, están asociados a los autoestados LM, de L cuadrado y LZ.
Entonces vamos a poder usar esto en la construcción de los autoestados de este hamiltoniano, que es como para un potencial central. ¿Ok? Así que lo que vamos a hacer acá es que vamos a escribir entonces, tenemos la ecuación de autoestado, ¿cierto? Ecuación de autoestado, voy a poner acá una función que vende la energía. Esto depende de R, de teta y de phi, igual a que la energía, la función acá, R, teta y phi. Y como son autoestados, yo puedo elegir parte de este autoestado que sea proporcional a los del momento angular. O sea, con eso quiero decir que puedo escribir esto como la separación de variables, pero como que nos pasamos un cacho. Vamos a escribir la parte radial, entonces, primero, multiplicada por la parte angular, que tiene que ver con los autoestados del momento angular. Ahora, si yo escribo esto así, y yo ingreso esto en la ecuación con este hamiltoniano, ¿qué es lo que me va a quedar? Entonces, el hamiltoniano, actuando sobre RE con los esféricos armónicos, primero nos va a quedar el menos h barra cuadrado sobre 2mr cuadrado. A ver, r cuadrado, y acá estas derivadas respecto a r solamente van a afectar a la función r que escribimos acá. ¿Sí? Y entonces va a quedar acá multiplicando el esférico armónico. Tenemos L cuadrado, actuando sobre R con IML, ¿sí? Actuando sobre eso, más el potencial por R y acá el esférico armónico. Ahora, lo importante acá es que esta parte de aquí, de acá nosotros sabemos que L cuadrado con YML, esto es igual a h barra cuadrado por L más 1. Eso porque son autoestados de momento angular. Entonces, el hamiltoniano de arriba, o digamos el hamiltoniano actuando sobre esta función, lo que va a ser h con r con el IML, va a ser entonces, voy a poder factorizar de todos lados acá al armónico esférico. Ya. Esto más, acá lo vamos a escribir de esta forma, L h barra cuadrado, L por L más 1 sobre R cuadrado, el potencial R por R. ¿Sí? Entonces, hamiltoniano actuando sobre un autoestado que vamos a determinar queda de esta forma. Se fijan que la parte angular quedó fuera. Y bueno, esto, problema de autoestado, ¿cierto? Era esto igual a esto. Por lo tanto, esta ecuación implica, si uno simplifica después los armónicos esféricos, esto nos va a entregar lo que se llama la ecuación radial de Schrödinger. Le voy a poner acá una derivada total nomás, porque el R no depende de otra cosa. Nico, ¿puedes subir un poco? Que estoy como acelerando. Ya, ¿dónde? No solamente va poco que cuando aplicaste el hamiltoniano. Ah, esta parte. Dale. Tengo una duda. El L cuadrado sobre R da 0, ¿cierto? Sí, el L cuadrado sobre R no hace nada como identidad. Porque el L cuadrado es como que solo tiene mira, si comparamos no sé si escribir el laplaciano completo, en esférico. A ver, arriba. Acá lo escribí. Entonces, acá está esta parte, que es la parte que calculamos, y todo el resto en el fondo va a ser el L cuadrado. Entonces, el L cuadrado tiene derivadas solamente de los ángulos. Es eso.
Por lo tanto, el L cuadrado Vale. son derivadas de phi, derivadas respecto a teta, entonces el R es una constante nomás. Lo pasa por encima. Dale, gracias. Entonces, con eso en cuenta, entonces, reemplazando ese valor ahí y en el fondo simplificando después el armónico esférico, uno llega a lo que es la ecuación radial de Schrödinger. Está acá. Ahora hay una forma de, es como la que uno suele resolver esto, en que uno elige otra función radial, uno usa R, uno vamos a definir una nueva función que va a ser, vamos a definir U. Deberíamos acá ponerle índice, entonces, antes de seguir voy a ponerle índices a estas cosas, entonces se fijan acá que en esta ecuación tenemos por una parte la energía, a ver, debería usar otro color igual. Sí, por una parte tenemos la energía acá, y por una parte tenemos el momento angular acá. Entonces todas estas autofunciones que vamos a tener deberían tener un índice referido a la energía. Le voy a poner K mientras, pero no, mejor pongamos la energía al tiro, una vez. De energía y también momento angular, solo como los dos parámetros de esta ecuación. Bien, y aprovechando esto voy a definir entonces otra ecuación, otra función, que le vamos a poner U. Entonces también, que depende de esos dos parámetros. Esto acá, vamos a hacer esta redefinición. U también es una función de los radios solamente. ¿Por qué hacemos eso? Porque si ustedes se fijan, pues la derivada respecto U', voy a poner, eso es la derivada de U respecto a R, lo que es R por R', ¿cierto? O sea, queda R más R por R'. Y su segunda derivada va a ser R', 2R', ¿no? No, perdón. Antes de calcular la segunda derivada, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar esta ecuación por R. Cuando me queda RU' igual a R por R más R cuadrado R'. Pero aquí R por R, esto acá es U, por lo que vamos a decir esto como R por U' menos U es igual a R cuadrado por R'. ¿Cierto? ¿Y por qué escribo esto así? Bueno, porque en la fórmula de acá aparece R cuadrado por R' en el fondo, la derivada de eso. Así que derivamos esto de acá, R cuadrado por R'. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar primero la derivada de R va a ser 1, entonces U' más R por U', menos U'. Entonces, o sea que esto va a ser igual a R por la segunda derivada. Y esto está muy genial. Ahora yo divido en R cuadrado y me queda que la segunda derivada, esto de acá, lo voy a escribir ahora con esa derivada escrita de esta forma. Solo para que se asimile mucho lo que está arriba. Entonces, con esta nueva función que hemos definido, se fijan que esto va a quedar mucho más sencillo porque lo que aparece acá, el R cuadrado, la derivada respecto de R, todo eso, es simplemente una derivada de U. Entonces, por eso uno hace esta redefinición, hace todo más sencillo. Si uno entonces reemplaza eso arriba, uno puede llegar. Este reemplazo ustedes lo hacen, es casi inmediato, solamente hay que multiplicar por R después, pero un factor común. Entonces queda esto, U', voy a poner acá los índices, o sea, las etiquetas más que los índices, más h barra cuadrado, L por L más 1, guión 2M R cuadrado, más B por... ¿Qué está ahí guión 2M? Ah, está ahí guión 2M. Ay, que arriba me faltó, perdón. Me faltó dividir en 2M el L cuadrado. Perdón por eso. Porque
Fíjense que acá el laplaciano está dividido por 2m, acá también debería estar dividido por 2m. Me ha faltado eso. Fue un pequeño error. Voy a corregir al tiro. 2m ahí, falta el 2m acá también. Y el 2m acá. Ya. Entonces, queda esto más potencial, esto por la función, y esto igual a la energía, ¿cierto? Y ahí tiene su propio índice ahí. ¿Ven? Con, ya, ahí está. Esta es la ecuación para U. Entonces, se fijan, ya hemos reducido como las ecuaciones, entonces ya más sencillo, podríamos empezar a decir cosas. Así que, antes de resolver esto, lo que nos vamos a fijar es en algunas características de esta función. Entonces, de esta ecuación. Entonces, un problema que era tridimensional, lo hemos reducido a un problema en una dimensión, donde ahora la variable es R. Bueno, a diferencia de si cualquier problema de una dimensión, acá R está restringido a ser mayor o igual a 0. Si no va en todos los reales. Y otra cosa es que el potencial hay un potencial efectivo. Uno puede definir el potencial efectivo, igual que como uno lo hace en mecánica clásica. Va a ser que el momento angular acá, más el potencial usual. ¿Sí? Entonces, el problema unidimensional está gobernado por un potencial efectivo de esta forma, y además el radio es mayor o igual a 0. Ahora, como R es mayor o igual a 0, uno debería quizá imponer como no tenemos una condición de continuidad en R0 que nos permita como cuantizar todo bien. Porque en los casos unidimensionales uno siempre tenía dos condiciones de borde. Uno sería como ya, esta cuestión es igual, es continua acá, entonces si el potencial es infinito acá, tiene que ser 0. Entonces en 0 va a ser 0, y hasta acá, después de A va a ser 0, no sé, cosas así. Acá no tenemos eso, como que esto queda impuesto de las definiciones nomás que uno tiene. Y lo que vamos a hacer, un poco para ver cuál es el comportamiento de la función en torno a R0, que vamos a hacer tender esta cuestión a 0. Vamos a ver qué pasa como cuando R es 0. Entonces, si yo veo el comportamiento, a ver. Tengo la... Entonces, yo voy a escribir la ecuación ahora. La misma ecuación que tengo acá la voy a reescribir un poco. Entonces, lo voy a escribir de esta forma. Voy a multiplicar por 2m menos h barra cuadrado. Voy a sacar este factor de acá, de forma que la ecuación de arriba me queda como segunda derivada respecto a R, más cuadrado, más 2m sobre h barra cuadrado potencial, menos 2m ya sobre h barra cuadrado igual a 0. Esta es la misma ecuación de arriba, solo que la reordené un poco. Sí, fijan, acá está la segunda derivada y acá aparecieron los factores 2m partido en h barra cuadrado. Ya, pero esta es la misma ecuación. Ahora voy a multiplicar por r cuadrado. Si multiplico por r cuadrado, esto me queda así. Y vamos a ver qué pasa cuando R tiende a 0. Entonces, cuando R tiende a 0, vemos que términos son dominantes. Este término va a ser dominante, porque es constante. Este de acá, uno tiene que asumir cosas sobre el potencial, pero en general casi todos los potenciales los potenciales físicos de interés cumplen que esto tiende a 0 cuando R tiende a 0. Si piensan que el potencial coulombiano u otros así, cumplen esta propiedad. El auxiliar armónico, etc. Y esto de acá también es como chico, así que es constante, va a ser más chico que el momento angular, así que el comportamiento como en torno al 0 de la ecuación diferencial es
en el fondo, ese de ahí. Y acá, ¿lo podemos resolver o no? Bueno, tenemos que... a ver más. Tendríamos que asumir alguna solución, a ver si ponemos u igual a r a la n, por ejemplo, lo que nos va a botar acá va a ser, bueno, la primera derivada, esto va a ser n por r a la n menos 1, segunda derivada, n por n menos 1 por r a la n menos 2. Si un ingreso arriba me va a quedar n por n menos 1 por r a la n igual a menos l por l más 1 por r a la n. Y quedamos con eso de ahí. Y quedamos con la igualdad n por n menos 1 igual a l por l más 1. Ahora, ¿para qué L se cumple esto? Con menos acá. Si n es igual a que a menos L, entonces vamos a tener que n por n menos 1 es igual a menos L menos 1 es igual a L por L más 1. ¿No me habría equivocado en algún signo? Estoy... Bueno, y tengo eso. Estoy seguro, acá me debería haber quedado otro signo, pero no veo si me... El error... aquí está el error. Acá no escribí la ecuación, acá había un menos, entonces cuando multiplique el resto, quizás debería haber puesto un menos aquí también. Ahí sí. Y ahí sí está. Entonces queda eso al final. Ya, ahora sí, ahora sí. Ese era mi error. Se llama más. Perdón por eso. Ya, entonces vemos que n igual a menos l lo cumple. Cumple, que esta es la ecuación que estamos buscando que se cumpla. Entonces, una solución es esa. Y otra, bueno, tendríamos que pensar un n que, si yo pongo, si acá le resto 1, acá no tengo nada, entonces si puedo n igual a l más 1, voy a tener que L más 1 por L más 1 menos 1 es igual a L por L más 1. Así que también lo cumple eso. Entonces aquí ya encontramos las soluciones. Podemos entonces decir que cuando R tiende a 0, U es de la forma, tiene que ser una combinación de ambas soluciones. ¿Sí? Ahora acá uno, obviamente, quisiera descartar esta solución de acá, ¿cierto? Porque esa diverge. Si uno considera esta solución, esta cuestión explota. Pero no explota para L igual 0. Eso es raro. Así, hay otro argumento para despreciar esa parte. Y es que si uno considera la corriente de probabilidad, la corriente, y de hecho si vemos la componente como R de la corriente de probabilidad, o sea, como la corriente de probabilidad, cómo viaja radialmente, y probemos la solución, y probemos que, a ver qué pasa cuando sí es eso, pues como R a la menos L. Entonces, esto de acá, JR, va a ser igual a... Y esto va a ser como súper con las manos, en verdad. Eso de ahí, entonces, h barra sobre m, la parte imaginaria de que, bueno, tenemos
R a la menos L, y acá la derivada menos L por perdón. Aquí me equivoqué. Jeje. Este era U era eso, ¿sí? U era eso. Entonces, sí va a ser como R, que es U partido en R. Ahí sí, perdón. Muchos errores. Y esto lo vamos a considerar entonces que va a ser de la forma R a la menos L dividido en R igual a R a la menos L menos 1. Ahí está. Entonces acá cuando tome eso, creo que me quedaré eso. La derivada de esto es menos L menos 1 por R a la menos L menos 2. Por lo tanto acá lo que me queda es un menos L más 1 por R a la menos 2 L menos 3. Entonces esto me queda como la componente radial. Y ahora, ¿cuál es el problema? Es que si yo entonces considero el origen y considero una esfera acá de radio R y quiero ver como cuánta probabilidad escapa por acá. Entonces, ¿cuánta probabilidad escapa por ahí? Bueno, voy a tener que analizar cuánto vale esta integral de flujo en torno a la esfera. Y si es una esfera, esto es simplemente 4pi r cuadrado por jr, igual en r. Y en nuestro caso, esto va a ser 4pi r cuadrado, acá un menos L menos 1 por un R a la menos 2L menos 3. Y esto entonces 4pi, acá menos L menos 1. Esto queda R a la menos 2L menos 1. Y acá hay un problema porque si R, incluso cuando R tiende a 0, entonces la probabilidad que yo estoy calculando, o sea, cuánta probabilidad escapa, tiende a infinito, ¿sí? Y eso es un problema, como que esta solución, el problema que tiene no solamente que explota, es sino también que contradice la conservación de probabilidad. Y eso es interesante, es una forma como bien fancy de echarse ese término. Pero funciona incluso para el caso L igual 0, si L es igual a 0, acá no nos podemos eliminar este término, no nos queda simplemente R, o sea, una constante. Y no la podemos tomar a 0. Pero con esto, sí. Bueno, con ese argumento, entonces, nos quedamos simplemente con que U tiene que ser, cuando R es cercano a 0, tiene que ser como, ¿cuánto dije? R por L más 1. ¿No? Sí. Y esto nos da una condición de borde también, porque si se cumple eso, eso va a significar entonces que evaluado en 0, vamos a tener la siguiente condición de borde. Y esta condición de borde es válida para todos los potenciales centrales, o sea, es la que uno usa para los potenciales centrales. Si uno trabaja en coordenadas esféricas, uno dice la función radial va a ser 0 en el origen. La función, sí. Ya, eso es interesante. Entonces ya dije que faltaba una condición de borde para el 0. Acá la tenemos. Y una forma de pensar eso entonces es que el problema unidimensional, que o sea que era 3D y lo pasamos a unidimensional, es un problema en el que uno tiene un potencial efectivo que además para los R's negativos el potencial se vuelve infinito. Hay como un muro que no nos permite ir hacia los números negativos. Y con esa consideración, claro, es obvio que la función de onda va a tener que ser 0 en el origen. ¿Sí? Ya. Eso es una condición. Bien. Ya. Yo creo que ahora es tiempo ya de hablar más en particular a lo que es el caso que queremos estudiar, que es el átomo de hidrógeno. Entonces, con este análisis de arriba, dejamos todo listo para empezar a resolverlo. Lo único que tenemos que hacer es considerar esto de acá, este potencial.
esto en unidades del sistema internacional, porque en unidades CGS esto no lo puede escribir de esta forma. Pero el sistema gaussiano. Vamos a ir con el 4pi epsilon 0, vamos a quedarnos con esa versión, como la que nos enseña electromagnetismo en Bochef. Pero esta es más común, de hecho, como que en partículas en todos lados siempre usan estas unidades y son mucho mejores. Bueno, para ese potencial, entonces, sería bueno ver el potencial efectivo, de que este va a ser el que va a tener que ver con la cuantización. Recuerden que, un pequeño recuerdo, mejor. Cuando uno tenía una partícula en un potencial, uno sabía que habían estados ligados, si es que la energía era menor como el potencial, ¿cierto? Como que está como que el potencial para allá no me supera la partícula, pero acá hay un pequeño sector en la que la partícula puede estar. Como bien, después decae. ¿Sí? Nosotros sabemos que en ese caso hay estados ligados, en la que energía es menor al potencial, o está como constreñida entre dos valores. Como que puedo identificar puntos de retorno, un montón de cosas. Por lo tanto, acá lo que nosotros queremos ver es este caso, pero para el potencial efectivo, que va a ser h barra cuadrado, L por L más 1, dividido en R cuadrado, menos E cuadrado sobre 4pi epsilon 0 R. Entonces, podemos graficar esto de acá. Y cuando R tiende a 0, lo que domina es la parte centrífuga. Entonces, en un momento se igualan. Y esto igual que, en el fondo, este gráfico que voy a hacer es el tema del potencial efectivo de Kepler. Sí. Se ve como potencial efectivo. R. Y lo que uno tiene son ese tipo de curvas, con L distinto de 0. Si L es igual a 0, lo que vamos a tener es una curva de este estilo nomás. Ese es el caso del igual a 0. Donde las funciones asintóticamente tienden a R. Entonces, de acá es fácil ver que si yo quiero tener estados ligados, los estados ligados van a existir para energías menores a 0. Ya que es cuando estoy en la región menor a 0 en la que yo puedo encontrarme, por ejemplo, dos puntos de retorno. ¿Sí? Como son las energías menores a 0 las que son órbitas cerradas en el caso de gravitación. Si recuerdan eso. Entonces ya, eso es una parte, y ese análisis es el que vamos a considerar. Ahora, con eso en mente, vamos a definir lo siguiente. Voy a definir un K cuadrado, que va a ser igual a menos 2m sobre h barra cuadrado. ¿Sí? Y con esto de acá, la ecuación para U, la que había escrito hace harto rato, va a quedar escrita de esta forma. L por L más 1. Escrita de esa forma. O también nos podemos podemos dividir todo en K. Entonces, si dividimos todo en K, esto va a ser útil porque nos vamos a dar cuenta que
Me voy a traspapelar. Aquí va el signo más, perdón. Le habían puesto un signo menos por la energía a la que venía un signo menos, pero no, ese va. Tiene el mismo signo del otro. Chuta, lo arruiné un poco. Acá va U, aquí pone el U, y acá va el U. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Son una pregunta? Me dice que mi conexión es inestable, pero ¿me ven bien? Sí, escucharse. Ya. Sí, Piola, o sea, yo me caí por un rato, así que no, no sé. Ya, sí. Ya, entonces, hasta ahora hemos transformado la ecuación, tenemos la ecuación para U, que es la función radial un poco redefinida, y se fijan acá que aparece en todas partes el producto K por R. Entonces esto acá lo vamos a poner nuestra nueva variable ρ. Desde ahora, desde este punto en adelante, esto significa la derivada respecto a ρ. Y la última ecuación, que es con la que vamos a trabajar ya, es U', entonces, más, esto lo voy a escribir de esta forma. ρ0 dividido en ρ, menos 1 menos L por L más 1 dividido en ρ cuadrado por U. Y donde ρ0 con ρ0 igual a el factor que falta ahí, este de acá. Pi epsilon 0, h al cuadrado, K. ¿Sí? Ya. Entonces estamos listos. Ya. En este punto lo que Nico, hago me perdí. ¿Qué es esto, es esta ecuación de qué es acá. esto que estamos haciendo? Estoy escribiendo Porque la ecuación de otra vimos forma. potencial efectivo, vimos potencial efectivo y ahora ¿qué? Con el potencial efectivo fue para primero establecer que vamos a trabajar con energías menores a cero. Entonces definí este K cuadrado, menos 2m partido en h barra cuadrado, que es el que aparece en la ecuación, de hecho. Si yo voy a la ecuación acá, ahí está. Menos 2m partido en h barra cuadrado. Eso de ahí va a ser ahora K cuadrado. ¿Sí? Entonces yo reescribiendo las cosas nomás, y si yo sé K cuadrado acá, entonces todo lo otro que había, está el potencial ahí, está el parte del centrífuga, el potencial efectivo, qué sé yo. Y después me di cuenta que si divido por K cuadrado, me parece todo el rato K cuadrado por R cuadrado, K cuadrado por R cuadrado, K por R, entonces yo puedo definir KR igual a una nueva variable, ρ, y la ecuación se reduce a esto de acá, que es una forma mucho más sencilla de escribir la ecuación anterior. ¿Sí se entiende? ¿Ruedas cuánto es KR? Ρ es K por R. ¿El R grande o el R? Ya, el R chico. Sí. Son redefiniciones nomás. Es como que estoy dejando acá una cantidad, no sé si es adimensional. Diría, no voy a decir adimensional, quizás no es adimensional. Pero dejé una cantidad más amigable. No, pues, sí es adimensional, sí es adimensional, sí es adimensional. Acá es como un número de onda. Esta es una cantidad dimensional, entonces, bla, queda esto. Ok. Con ρ0, esa constante aparece esto de acá porque es lo que aparecía en el potencial. Y esto de acá es la misma ecuación de arriba, pero solamente con algunas redefiniciones. ¿Sí? Entonces, quizás si... Puedo hacer un resumen, quizás, para eso. De lo que hicimos fue, teníamos la ecuación radial, ¿cierto? No la voy a escribir, y porque habíamos descompuesto la función de onda como de esta forma. Después redefinimos el R para tener una nueva variable. ¿Sí? Después escribimos la ecuación para U, una ecuación radial para U. ¿Sí? Y después definimos
K. Definimos después que íbamos a trabajar con energías negativas y por lo tanto íbamos a definir un K igual a esto de acá. Después redefinimos nuestras variables, una variable ρ que va a ser igual a K por R. Y finalmente encontramos la ecuación de arriba. Y claro, definimos un ρ0 adecuado. Esos son todos los pasos que hubieron hasta acá. Algo también que determinamos en un momento es que la ecuación radial cumple la siguiente ecuación de borde igual. Eso también lo determinamos. Y eso, por ahora. Esto como una especie de mini resumen. Entonces ahora lo que queda es tratar de resolver esto. Y vamos a aplicarlo igual que como lo tratamos de hacer para el oscilador armónico. Vamos a analizar cuál es el comportamiento asintótico de esta ecuación. Y vamos a ver si ahí podemos encontrar una ecuación aún más sencilla. Ya. Entonces lo que voy a considerar es qué pasa con la ecuación, cuál es el comportamiento cuando ρ tiende a infinito. Entonces voy a escribir la ecuación. La ecuación era acá, en ρ, L por L menos 1, ρ cuadrado menos 1, ρ0, ahí, por U igual a 0. Entonces cuando ρ tiende a infinito, lo que queda es, bueno, tenemos la derivada acá, este término, los dos términos de acá son súper despreciables, entonces, que algo de ese estilo. O sea que esto es cuando ρ tiende a... Este es el comportamiento asintótico de la función. De ahí podemos decir que asintóticamente U debe tener la forma A por E a la menos ρ más B por E a la ρ. ¿Sí? Esto asintóticamente, ρ. Voy a escribirlo de otra forma, ρ mucho mayor a 1. Y de acá, yo además, recuerden que una condición que escribimos antes para el oscilador armónico era que como la función tiene que estar bien normalizada, no puede explotar. Entonces yo de acá al tiro puedo descartarme esto de acá. Porque eso para ρ muy grande esto domina y yo quiero que esto esté bien normalizado, así que esto de acá yo lo puedo eliminar y decir que U asintóticamente tiene ese comportamiento. ¿Sí? Y acá es bueno porque tenemos dos comportamientos asintóticos de ρ. Ahora dijimos esto, pero hace un rato atrás dijimos que cuando tendía a 0, ρ iba a ser lineal, ¿no? Iba a ser algo así. Cuando ρ es cercano a 0. Y acá aparece un R, pero R es simplemente una constante por ρ. Sí, ya algo así. Bien, esto de acá lo hicimos hace rato para ver para determinar la condición que pasa con la función cerca del 0. Determinamos que este era uno de sus comportamientos. Así que tenemos que la función U tiene que cumplir estas dos cosas, como cerca de U, como muy lejos del origen, o sea, R es muy grande y para R cercanos a 0. Y vamos a tratar de describir un nuevo recambio de variables, igual que cuando hicimos para el oscilador armónico. Escribir U que dependía de ρ, la vamos a escribir como E a la menos ρ por ρ a la L más 1 por una nueva función. ¿Sí? En el fondo lo que yo quiero acá es que a través de esta descomposición capturar los comportamientos asintóticos, en este caso el comportamiento asintótico como de muy grande y acá el comportamiento muy pequeño. ¿Sí? Y sigue esto acá. Ahora yo quiero ingresar esto de vuelta a la ecuación para U. Si lo ingreso va a ser, obviamente tengo que calcular cuánto vale U', que obviamente acá es como, tengo que derivar por partes, toda la cuestión.
En honor al tiempo voy a saltarme todo eso y solo les voy a decir que U'' es como ρ elevado a L. Mi ρ y mi L se parecen mucho. Voy a tratar de hacerlas distintas. Ρ elevado a L, elevado menos ρ, L por L más 1 sobre ρ menos 2L menos 2 más ρ por B menos 2 L más 1 menos ρ por B' más ρ por B'. Uno puede hacer este cálculo, no es muy iluminador que lo vean. Y lo que voy a hacer ahora es escribir la ecuación diferencial de acá, pero en términos de V. Y si yo hago eso, la ecuación diferencial que me queda, entonces la ecuación para B, es está acá. Entonces, esta de acá es la ecuación para esta función V. Y acá lo que tenemos que hacer es, igual que para el oscilador armónico, vamos a suponer que B lo podemos escribir como una serie de potencias. Entonces, que esto de acá lo podemos escribir como cierto coeficiente CJ, digo por ρ elevado a J. Desde J igual 0 hasta infinito. ¿Ya? Bien, pues cosa de continuar acá. Entonces, lo que queríamos primero es encontrar cuánto vale V'. O sea, acá va a ser J por CJ por ρ a la J menos 1. Puedo escribir desde J igual 0 hasta infinito porque el término no existe. Cuando J sea igual a 0 vamos a dar todo el resto, así que está bien. Y B', la podemos escribir como, de nuevo, desde J igual 0 hasta infinito. J por J menos 1 por CJ por ρ J menos 2. Ahora yo puedo ingresar eso arriba y ingreso esto entonces a la ecuación para V. Y lo que me va a quedar, primero va a ser, entonces, tengo, a ver, ρ V', entonces me va a quedar, primer término va a ser la sumatoria, esta de acá, J menos 1, CJ, ρ acá era J menos 2, pero como hay un ρ multiplicando aquí afuera, va a quedar un J menos 1. Siguiente término voy a escribir el que es el 2L más 1. ¿Veis? Entonces, nos va a tener un 2L más 1. ¿Por qué cosa? La primera derivada, entonces queda un J, ¿cierto? Es la primera derivada acá. J, CJ, ρ, J menos 1. Bien. Después voy a escribir el término de acá abajo, que es el menos 2ρ. Sería menos 2 a la sumatoria, J igual 0, está infinito. Entonces tenemos B', que va a ser J, CJ, y está multiplicado por ρ, así que queda ρ elevado a J. Ese es con todos los términos acá, y después queda este término acá, que es esa constante de ahí, más ρ0, menos 2L, menos 1 por CJ, ρj. Esto igual a 0. Entonces, ¿qué puedo hacer? Acá quiero dejar todo en términos de ρj, así que aquí arriba voy a sumar desde acá y voy a redefinir acá para esta parte, a ver, no, con otro color. Para esta parte de acá voy a redefinir j, voy a escribir j' igual a j menos 1. Y por lo tanto lo que me queda, termina acá arriba, lo que me va a quedar va a ser acá de j' igual 0 hasta infinito. ¿De qué cosa? Cuando dije j', entonces hay que acá j' más 1,
por j', por c, j' más 1, por rho j' más 2L más 1 por j, ¿cuánto era? J es j' más 1. Por c, j' más 1 por rho j'. Está. Y bien, acá obviamente yo puedo eliminar las primas si al final es una. Eso es como el índice mudo nomás. Sea el más. Y nada, como tengo acá una ecuación como en series con la misma potencia, puedo factorizar por rho j y puedo igualar a cero el coeficiente resultante. Y lo que va a quedar va a ser. Primero tengo toda una parte que es proporcional a CJ más 1. Entonces voy a poner CJ más 1 acá. Multiplicado por ¿qué? Por J más 1, por J, más 2, L más 1, por J más 1. ¿Sí? Eso. Y tenemos después la parte que es proporcional a CJ. Entonces, y también tengo entonces más C por J. ¿Por qué cosa? Menos 2, J. Aquí, menos 2L, menos 1, más rho 0. Y todo esto igual a 0. ¿Sí? Y si yo despejo, entonces lo que voy a obtener es que puedo obtener cada coeficiente a partir del anterior, o sea, tengo una recursión. Eso es bueno. Y lo que queda acá entonces 2J más L más 1 menos rho sub 0 dividido en J más 1 por J más 2 L más 2 por CJ. Y acá tengo esta recursión. Ahora, tenemos que asegurarnos que esta recursión nos dé un resultado físicamente sensible, es decir, que cumpla las relaciones asintóticas. Para ello lo que vamos a hacer es, igual mismo que hicimos para los osciladores armónicos, es que vamos a analizar esta serie, como qué pasa cómo se está cuando hay los términos más grandes, los términos con J mucho más grandes a 1, empezando en el J igual 5 millones, no sé, bueno, pero una tontera así. Pero vamos a pensar en los términos más grandes. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Pensando que no se termina esta serie, pensando que yo puedo definir un CJ para J arbitrariamente grande, ¿sí? Cualquier cosa. Quizás, porque puede ser una serie infinita. Entonces, si analizo eso, me voy a fijar que asintóticamente, entonces, esto acá va a ser, entonces, ¿qué términos dominan acá? Bueno, que tengo un J, este de acá es como parecido al de acá, entonces lo que me va a quedar va a ser un 2 dividido en J al final, por CJ. Como que asintóticamente estos de acá como que se cancelan y esto de acá es muy chico respecto al J, así que me queda eso de ahí. Y ahora hay una serie que cumple esto también, una serie muy, muy bonita, y es justo una muy peligrosa. Fijémonos qué pasa con esta de acá. Esto de acá, si uno lo escribe, esto es una serie de potencias también respecto a J, a ρ. Y cada término al final, si uno ve eso, es por definición es eso. Por lo tanto, tengo que los coeficientes de esta serie son 2 elevado a j factorial. Y si yo analizo esto, lo mismo que analicé antes, esto acá me va a quedar 2j más 1 j más 1 factorial, acá j factorial, y un 2j es igual a 2, ¿cierto? 2 nomás, sobre j más 1.
y que asintóticamente, o sea, para j mucho más grande que 1, estos 2 sobre j, que es lo mismo que obtuvimos aquí arriba. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Lo voy a escribir de otra forma. Esto significa, ¿qué significa? Significa que B, que es una serie, de esta forma. Significa que si B, que es de esta manera, si los coeficientes CJ se pueden definir para J arbitrario, o sea que si estos son, al menos que esta, ¿cómo lo puedo escribir? Significa que de ser los CJ distintos de 0 para J pertenecientes a los naturales, o sea que todos los coeficientes son distintos de 0, o sea que tengo desde el todo tengo una serie infinita, significaría que B es algo que se comporta asintóticamente como E a la 2 ρ. Y eso va a estar mal cuando ρ tiende a infinito. Y eso va a estar mal, ya que recordemos que tenemos que U es igual a E a la menos ρ por ρ a la L más 1 por B. Por lo tanto, si se cumple el comportamiento que dijimos antes, acá el ρ es como despreciable, ya que queda ρ, que explota. ¿Sí? Entonces, si se cumple esto, si se cumple que todos los coeficientes, hay coeficientes arbitrariamente definidos como para potencias arbitrariamente grandes, yo voy a tener esto de acá. Lo que significa eso es que no es sensible ese resultado porque diverge, hace que mis suposiciones no funcionen. Entonces, significa que esto significa que la serie se debe truncar en alguna parte. Significa que yo B lo voy a poder escribir como una serie de J hasta algún número n-1. ¿Sí? C a la J, ρ a la J. O sea que es un polinomio. Y el término Cn es igual a 0. Y como Cn más 1 es proporcional a Cn, también va a ser igual a 0. Y todos los C para J, si J es mayor a N, entonces se va a cumplir eso de ahí. Bien. Esto acá es lo que pueden pensar que es como la condición de cuantización. Como que estoy cortando la serie en una parte y eso me va a cuantizar los niveles de energía. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, si es que existe un N, entonces entre los que se cortan los coeficientes, yo voy a poder escribir Cn igual a 0, pero Cn también es algo que también lo puedo escribir en términos de Cn menos 1, ¿no? Debido a la fórmula de recursión para los coeficientes, ¿no? Acá está. ¿Sí? Entonces, si yo le aplico esa misma fórmula, bueno, el coeficiente que me va a quedar a este lado va a quedar 2 n más L menos ρ 0 y en n por n más 2L. Ya fue ahí. Y ahora, claramente, este término acá tiene que ser distinto de 0. Si en el fondo yo estoy buscando, yo dije que este es el que se acaba, los términos anteriores no son 0. Por lo tanto, esto acá es lo que es 0. Y eso implica entonces que ρ 0 es igual a 2 por n más L. ¿Sí? Y tenemos esto de acá. Ahora, ¿qué condición tengo sobre n? Bueno, si yo pienso acá, la única condición que tengo es que primero n tiene que ser mayor a o igual a 1. Podría tener un solo término, pero no puedo tener 0 términos. Así que existe al menos un término antes que el Cn.
Así que n puede ser 1, 2, 3, cualquier cosa. Y bueno, recordemos que ρ0 tiene una definición. ρ0. ¿Dónde la tengo? ρ0 es... Y ahora, incluso acá ρ0 yo debería ponerle otra etiqueta. ρ0, pero va a depender de n y va a depender de L. Esta es la condición de cuantización. ρ0, ¿cuánto era? Era m e cuadrado dividido en 2 pi epsilon 0 h barra cuadrado y a veces k acá. K dependía de la energía, por lo tanto acá yo donde yo debería poner los índices. O sea, los acá. Por lo tanto, de aquí yo puedo despejar cuánto vale k, n, l, lo voy a llevar al cuadrado incluso. Esto me va a quedar m e cuadrado 4 pi epsilon 0 h barra cuadrado cuadrado. Y por lo tanto, esto de acá es, esto de aquí es menos 2m por la energía, que tiene estos dos índices ahora. Y yo puedo, y de acá, de esta relación que escribí, puedo despejar cuánto vale la energía. La energía de esto, hago las etiquetas, va a ser menos m sobre 2 h barra cuadrado, e cuadrado, 4 pi epsilon 0, sobre m. Y acá están los niveles de energía del átomo de hidrógeno. Sí, si ustedes quieren escribir las funciones radiales, ¿a qué hora es? Estamos en la hora. No voy a comentar mucho sobre las funciones radiales, es como volver atrás nomás, como que uno tiene que escribir el R, entonces, el R va a ser, era U al final sobre R, que entonces y U además era ρ, entonces aparece un K por acá, bueno, ahí hay que ir, aquí queda un E a la menos ρ, por ρ a la E más U, en R por D, de R. Obviamente ρ depende de R, ¿cierto? ρ es en el fondo K por R, entonces ahí yo tengo que dar vuelta a todas las cosas. Pero en el fondo las funciones uno las puede reconstruir a partir de esto de acá. ¿Y cómo yo construyo los B? Bueno, yo tengo que darme un N, construir los coeficientes y después hacer lo otro. Yo creo que voy a subir unos ejemplos de algunos de esos coeficientes porque lo que quiero terminar ahora es con la energía. ¿Sí? Porque esta no es la expresión en la que uno suele escribir la energía. ¿Sí? Fíjense que como está escrita la energía, lo voy a escribir de esta forma. Voy a escribirla como 1 dividido en n más l al cuadrado. Sí, voy a escribirla así. E1 es claramente todo lo que acompaña a este factor de acá. Eso de ahí es el E1. Pero con este lo voy a escribir de esta forma. Se fijan que cada nivel, para cada n como l, en fondo, la energía no depende tanto de n y l por separado, como que depende más de la suma n más l. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, n igual 2 y l igual 1, y eso va a ser lo mismo que n igual 3 y l igual 0, o también va a ser lo mismo que n igual 1 y l igual 2. No lo sé, vamos a tener un montón de cosas así. Podemos hacer esas mezclas. Pero todo esto es en común, o sea, todo esto tiene en común que n más l, en estos casos, es igual a 3. ¿Sí? Así que uno lo que suele hacer acá es que redefine esto y dice n más l es igual a n. En el fondo esto me define un único nivel de energía al final. Esto va a tener la energía enésima, va a ser igual a esta expresión de acá.
como la... Y el n va a ser como el nivel de energía. Y lo que va a cumplir va a ser esto de acá. Ahora, como n tiene que ser mayor o igual a 1, eso significa que n, que es igual a n más l, o sea, n menos l, tiene que ser mayor o igual a 1. Por lo tanto, L tiene que ser menor o igual a n menos 1. Pero n es positivo, así que también... L es positivo, así que se cumple eso de ahí. Y esto es un poco la condición que uno usa siempre, ¿sí? Uno dice, tengo el nivel de energía enésimo. Yo sé que este nivel de energía, esta capa de energía, tiene todos los momentos angulares que van desde n-1 hasta 0. Esto por ahí está el n-2, etc. Y eso, entonces uno termina teniendo esa división. Y con esto uno puede también determinar la degeneración del nivel enésimo de energía. Entonces, ¿cuál es la degeneración del nivel enésimo de energía? Bueno, por cada n voy a tener hartos momentos angular, ¿cierto? Voy a tener desde 0 hasta n-1 momento angular. Y además, por cada momento angular, yo voy a tener una degeneración por el m, que m va desde L hasta menos L. Y acá tengo dos L más un LZ en el fondo. Entonces, la degeneración de acá uno la calcula como la suma de esto, desde, desde L igual 0 hasta n menos 1. Así calculamos esto de aquí, la degeneración. En el fondo, vemos cuántas combinaciones posibles de momento angular hay para una capa de acá, y por la discusión anterior, entonces tengo todos esos L posibles, y por cada L tengo todos esos M posibles, que son 2L más 1 de cada uno, por eso tengo esta multiplicación de acá. Y si uno lo calcula, esto da n cuadrado. Y eso. Entonces, ¿qué otra cosa podría...? No les quise escribir. Después le voy a subir un documento, yo creo, con la... si no me lo subo, me recuerdan, con las funciones, con la parte de las funciones, porque acá llegué hasta la parte de las energías como para explicar más. Y eso, pues, uno llega a esto de acá. Entonces, uno suele hablar de capas y suele hablar de cosas. Entonces uno tiene el estado basal con n igual 0, por ejemplo. N igual 0, no, pues n igual 1. N igual 1, que no tiene degeneración. Uno también tiene el nivel de energía n igual 2, que claro, vamos a tener, acá tenemos L0, y tenemos también ¿cómo se llama? L1. Tenemos en el L igual 3, vamos a tener acá L igual 0, L igual 1 y L igual 2. Y así sucesivamente. Y a estas cosas, esto es L igual 0 igual. Esto le suelen decir ES, ¿cierto? El 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, igual, N igual 4. Acá le ponen, ¿cierto? Este es el igual 0, 4S, 4P, 4D y 4F. Acá va a ser el igual 3. Y esa es una anotación que la gente usa ahí para definir todas estas cosas. Como para la configuración electrónica, ¿no? Como para conectar ideas con otras cosas. Ahora, ¿cómo se llenan estas cosas? Bueno, eso viene por otro lado. Hay otra regla. Bueno, se llenan de forma extraña, en verdad. Pero acá están las energías.
Viendo, bueno, claramente acá caen varios electrones porque eh, le dicen como shells, entonces este es el shell 1 y este sería como el shell 2 y estos de acá les ponen subshells, por notación nomás. Pero bueno, creo que porque ya van a ser las 6, lo dejo hasta acá. Entonces esta es la forma en la que uno resuelve este tipo de ecuaciones. Yo no sé si tienen alguna duda de la tarea también, aprovechando el poco rato que queda. ¿No? ¿Nada? ¿De las presentaciones? ¿De algo? En la P1 se usan polinomios de Hermite. Déjame ver la tarea. Tarea 5. A ver, en la P1 encuentra la constante normalización A. Eh, ¿Puedes usar los polinomios de Hermite o podrías tú escribirlo como sabiendo lo que sabes de oscilador armónico? Como solamente a partir de las relaciones de ortonormalidad. Quizás, yo diría que con eso se puede hacer. Ya, voy a ver. Sí, pero sí, yo creo que con eso debería ser posible porque como son ortogonales entre ellas, cuando tú hagas productos, solamente tiene que dar como términos como con cada uno de ellos. Entonces no deberías tener que integrar tantas cosas. Y además cada modo como que evoluciona temporalmente por separado, ¿cierto? Como que el modo n tiene su fase ahí como con su energía enésima. eh, eso, eso. Bueno, sí, no creo que no creo que se debiesen usar problemas de Hermite. Yo creo que basta con trabajar con los autoestados, con lo que uno sabe de autoestados del oscilador armónico. Eso para la P1. Les puedo comentar, la P3 tiene que ver con un poco lo que hicimos acá, pero si no, si está muy perdido, consulten alguna referencia y guíense por ella. Ahí el problema del oscilador armónico en 3 dimensiones están hechos muchos libros que son referencias para el curso, así que pueden revisar ahí qué es lo que hacen. Y creo que la P2 es trabajar con operadores de subida y bajada. Yo diría que es como eso, trabajar bien con eso, de la tarea. Eso, no, no tengo mucho más que decirle, así que si me tienen más preguntas, yo voy a dejar de grabar ya.